Cecilia Camarano y Alan Longi, le damos la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. ¿Todo bien? Hace mucho que no nos veíamos, Alan. Sí, mucho. Lindo verte. Hemos compartido bastantes casas, digamos. Sí. Bueno, a ver, primera pregunta respecto de lo que está pasando en Casa Rosada. ¿Cómo caracterizarían la reacción del gobierno respecto de la confirmación de la candidatura de Cristina? Arranquemos por ahí, que tiene varios días seguramente de haber procesado, digamos, eso, ¿no? ¿Quién arranca? Cecilia. Bueno, gracias. Mira, lo que te puedo contar en Casa Rosada, no nos sorprendió en un punto las declaraciones de Cristina, que entiendo que un poco se lo esperaban, este anuncio se lo veían venir. Lo que sí salieron fuentes de diálogo directo con el presidente a remarcar esta semana que el anuncio no los va a apurar a ellos a tomar ninguna decisión. Han circulado algunos nombres durante la semana. ¿Quién enfrentaría a Cristina en la tercera? Exacto, sonó Daniel Parisini, alias Gordodán, Iñaki Gutiérrez también. Ellos dicen que ellos no están apurados por dar ningún nombre propio, que todos los que están sonando, la realidad es que son trascendidos, que no le quieren dar ninguna entidad, que lo importante no es el nombre propio para ellos, porque van a intentar bajar la línea de que Milei es el candidato. Y que no quieren que los apure Cristina con ninguna definición porque tienen que es temprano y que, dado que en la provincia de Buenos Aires están negociando una alianza con el PRO, también tienen que sentarlos a la mesa a la hora de elegir un nombre propio. De todas maneras, varios de esos personajes que suelen habitar las redes con mucha intensidad jugaron mucho con eso, ¿no? Reaccionaban, se autocandidateaban, por decirlo de alguna manera, le gano caminando, etcétera, etcétera, pero está bien. El punto, sí, Alan. Fue una semana de euforia en Casa Rosada a partir del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de su candidatura. Era un escenario que querían, el de tener a Cristina Fernández de Kirchner jugando electoralmente este año, jugando en la provincia de Buenos Aires. Y lo que sí cambia en el armado electoral que se estaba proyectando es que el hecho de que lo haga por la tercera sección electoral en la elección de septiembre es que ahora le va a dar un volumen a la definición de esa candidatura que a priori no iba a tener Sebastián Pareja. Pensaba ser él el candidato por ahí en esa sección electoral y es el armador, digamos, de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, delegado de Karina Milei, y hoy por hoy esa decisión va a depender de los Milei. Cuando el propio presidente no le interesa el armado electoral, no le interesa definir candidaturas, pero casi que no cabe en dudas que el triángulo de hierro va a ser el que defina... Subió el nivel de la batalla. Digamos, claro, va a definir quién va a enfrentar a Cristina, y no va a ser un armador de segunda línea. La narrativa es, qué mal estará Cristina que tiene que refugiarse en la tercera sección electoral, un poco... Por lo menos algunos voceros del gobierno salían a decir eso, ¿no? Algunos lo han dicho, lo cierto es que, bueno, obliga un poco también, como decía Alan, a bajar a Javier Milei del territorio, algo que de todas maneras ya tenían pensado, iban a seguir la línea que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en donde Milei es el candidato es Milei, exacto, Adornes Milei fue el lema para la ciudad y se intenta replicar un poco lo que va a hacer en provincia. Recién el 26, él va a hacer su primera aparición, el 26 de junio, en el congreso que está previsto en la ciudad de La Plata, que se tuvo que postergar por la muerte del Papa. Así que ahí lo vamos a ver, digamos, en tono de campaña recién. Claro. 26 de junio es 9 de julio, cierre de las alianzas, 19 de julio, cierre de la lista de candidatos. Exacto, o sea, y antes también... nomás, que es lo que decían ustedes recién, claro, lo que vos contabas recién. Y hay previstos también algunos actos por la provincia de Buenos Aires, pero esto ya corresponde a lo que sería el brazo digital o el Salón Martín Fierro, es decir, los jóvenes... las fuerzas del cielo. Que corresponden a Santiago Caputo, se van a estar moviendo por Mar del Plata, por Bahía Blanca también durante el mes de junio. La idea de todas maneras es, nosotros vamos con alguien que no, eventualmente, con alguien que no tenga ninguna trayectoria política, alguien no muy reconocido para enfrentar a quien más bagaje político eventualmente tiene, y ahí te quiero ver, por lo menos eso es lo que sonó, ¿no? Lo más anticasta posible, lo más pura cepa libertaria posible, y también esto, ¿no? Lo que es la imagen del votante libertario que se ha creado, que es la de un joven de redes sociales, que por ahí tiene un empleo precario. Esa es la construcción que se busca establecer del candidato posible modelo para enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner. Sigo con Cristina, ahora vamos al momento de las negociaciones con el PRO. Recién Martín Granowski tenía una mirada que yo comparto, Mariano Hamilton tenía otra respecto de cómo reciben en el gobierno la posibilidad, sea un apriete, sea una certeza, sea información, de que Cristina sea candidata. ¿En el gobierno dejan trascender si quieren eso o no? Si creen que el escenario les...
Perdón, que vaya presa, Eso, claro. que vaya presa. ¿En el gobierno dejan trascender si tienen una mirada sobre esto? Históricamente ellos han dicho que siempre, bueno, ¿no? En los trascendidos, en los pasillos, siempre han dicho que a ellos les conviene polarizar con la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Entiendo que sigue siendo el caso todavía y es lo que siguen sosteniendo y es lo que mantienen. Digo, no sé si hay una lectura en tanto de, bueno, para quién fue el mensaje de Cristina, si fue para Axel Kicillof, si fue para la Corte. No se manifestaran tanto en estos días en esa línea, pero sí, de alguna manera están contentos de que ella salga a jugar a la cancha. No es que lo tildan como de algo menor o no, sino si que... la meta empresa les preocupa, digamos. Sí, sí. Ahora, no hay información certera en cuanto a si el gobierno ahora está, a través de sus operadores judiciales, Exacto. interviniendo para evitar una potencial condena la semana que viene. Lo que sí está claro es que durante toda la discusión de ficha limpia, el gobierno nacional intentaba o insistía en que a Cristina se le ganaban las urnas, no en la proscripción que puede establecer un proyecto de ley. De hecho, el señalamiento del PRO, de los Penatos, era Ustedes lo pactan con Cristina, voltear ficha limpia, porque a ustedes les sirve Cristina candidata. Exactamente. Exacto. Ese era el punto. Bueno, revierto mi idea entonces. Lo que había dicho lo cambio. Me encanta QR porque es un programa en el que si hay un buen argumento, Y sí, se reconoce. Tenés razón. Pero escuchar un la buen verdad que tenés argumento, razón. digo, ahora que me recuerdan la situación de ficha limpia, y sí, como voy a seguir sosteniendo lo que dije antes. Sí, Está bien. el Ya me parece manoseo que hubo razonable. detrás de ese proyecto. Claro, me parece que claro. es razonable, sí, así que cambio lo que dije. Lo que no pueden salir a decir es reconocer que están operando porque eso no ocurra, porque Claro. sería un escándalo de Y proporciones, digamos. Eso va a ser siempre es muy difícil de reconstruir o de chequear eso. ¿Amerio es eso? ¿Quién es el operador principal? Voy a preguntar lo Y mismo. es Amerio, uno de los más señalados, Sí. más nombrados en que tribunal. es el viceministro de Justicia. Sí, el que estuvo hoy con Patricia Bullrich. Que Claro. estuvo como, que hay quien dice es el ministro de Justicia. Sí. Y hombre de confianza de Santiago Caputo Claro. también. Hombre de confianza de Santiago Caputo. Ujú. ¿En qué momento dirías que están las negociaciones con el PRO de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la semana próxima, el 13 puntualmente, va a haber una reunión muy importante, pero solo del PRO, de la mesa directiva del PRO. Mauricio Macri, si bien tiene intenciones de estar presente en esa reunión, ya dio vía libre para, digamos, bajó las armas para que puedan negociar tranquilos, cómodos, pero la imagen sí... bajo las armas Sí. es muy buena, no, es muy gráfica. Y es que estuvo bastante feo, digamos. Sí, claro. Los cruces durante la campaña porteña, digamos, se tornaron bastante agresivos. Sí. No tanto por parte de Mauricio Macri, sino más de las elecciones que recibió él. Pero bueno, así todo, eligió hacer oídos sordos, ¿no? Después de las elecciones. Sí, la pregunta era, Macri, responde, ¿no? ¿Estás Nah, vivo? No hizo oídos sordos, reculó en chancleta, digo. Bueno, O incluso... si todavía, me Digamos las parece cosas como son. que por fuera de la provincia de Buenos Aires habrá que ver si el acuerdo impacta o no en lo que son las elecciones nacionales. Y sobre todo en aquellas provincias donde se eligen senadores. Ujú. Y en la capital federal, que también se eligen Se eligen senadores, también, claro. este año. Me parece que allí por ahí Mauricio Macri puede guardarse una carta en cuanto a poder de daño, por ahí Sí. no tanto a un triunfo electoral, pero sí a capacidad de daño Porque para el impactar. Senado polariza, ahí sí tenés en diputados, ¿no? Pero Senado es 2 y 1. Exactamente. Sí. Ahí Son sí. 2 para el ganador y un Claro. senador Apareció, para en la las primera últimas ministra. horas apareció una suerte de pliego de condiciones del PRO, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, sobre qué rol tienen los intendentes en los armados y los lugares en la lista. Y ahí hay una disputa, no sé qué tan en superficie está, sobre si la candidatura, el primer lugar es para Experto o es para Santilli. Bueno, allí hay toda una discusión Sí. porque en virtud de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, hay quienes en la Libertad de Avanza están diciendo que Santilli compita en la primera, Ujú. si es Sí. que se presenta Massa en la primera, que también está esa otra discusión abierta en el Frente Renovador. Claro. Entonces, que Santilli compita con Massa en la Alianza Pro de la Libertad de Avanza. En la tercera están diciendo, el PRO no se va a meter acá. Por eso, volviendo a la contraparte, quien va a enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner va a ser un libertario, no va a ser alguien amarillo, va a Claro. ser un violeta puro. Ahora, ¿cómo el PRO va Es razonable. Claro, sí, Es sí, razonable. pero ¿cómo el PRO va a reclamar algún lugar o algún poder de decisión en la candidatura a senadores o en la discusión de senadores nacionales por Capital Federal, si viene de perder en Capital Federal y supuestamente va de furgón de cola de la Libertad Avanza, y supongamos que la Libertad Avanza hace una buena elección en la provincia de Buenos Aires o gana, que qué sé yo, la moneda está en el aire. ¿Cómo queda el PRO? ¿Con qué presionas? Claro, Sí. ¿con qué presionar? Digo, no tenés herramientas para presionar.
Bueno, el miércoles, digamos, en la sesión, en lo que fue en la Cámara de Diputados, aportó bastantes abstenciones, ¿no? Me parece que les quedan ahí, ¿no? Todavía algunas cartas debajo de la manga y también en lo que es el armado en el interior del país. Pero cambia la conformación de diputados y Sí, senadores. pero también lo que es el armado en el interior del país, me parece, y a nivel territorial también, que es algo que se ve en la Libertad Avanza desde que asumieron, digamos, ¿no? La dificultad que tienen para llenar cargos. Claro. No estoy hablando de las altas esferas, sino en general, distintos organismos oficiales. Me parece que ahí la Libertad Avanza necesita mucho más al PRO de lo que el PRO, en ese sentido, la necesita la Libertad Avanza. Y a la hora de la elección para la fiscalización también. Hubo dificultades en la ciudad de Buenos Aires, en una elección que tenía voto electrónico. Imagínense con lo inédita que va a ser la elección del 7 de septiembre. Donde no hay voto electrónico. Donde no hay voto electrónico y donde hay una ingeniería como de alguna manera que es nueva, que se va a poner allí de manifiesto. También el PRO puede aportar. Porque además la territorialidad, Martín... Tiene intendentes y tiene concejales. Bueno, hay una territorialidad necesaria para un esquema electoral de esta característica. Exacto. Uno imagina. Claro. Milei ganó las elecciones lo que dice supuestamente Cecilia con este mismo problema. Lo que dice Cecilia no es poca cosa, porque vos, está bien, va a cambiar la conformación. Bueno, pero vos tenés que defender, eventualmente tenés que defender un veto, que es el que el gobierno promete, respecto al tema de jubilaciones, por ejemplo. Si se da como se dio la elección, no tenés. O vamos al caso más práctico, su principal armador en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, digo, no es un libertario puro, no es un hombre que venga de la Libertad Avanza. Sí. Cristian Ritondo, que hoy también está trabajando en el armado, es un hombre del PRO. Digo, ellos saben que no tienen gente en el territorio para poder hacer un armado de esas características. Me parece que en ese sentido el PRO les aporta. Mirá que la camiseta te la sacás y te la pones en 30 segundos. Sí, algunos ya se la han sacado. Mira Esper. No fue candidato por la reta. De hecho, estuvo esta semana, le dieron un lugar privilegiado en Casa Rosada. Claro. Si todavía es cierto que persisten las dudas sobre, bueno, qué candidatura va a ser la suya eventualmente, me parece que es para prestar atención. Esta semana estuvo reunido con Karina y a los 2 días encabezó una conferencia de prensa en donde dio un fuerte mensaje también hacia el resto de los diputados, retándolos básicamente por haber aprobado la reforma previsional. Una conferencia de prensa, perdón, que iba originalmente a dar el ministro de Economía y lo reemplazaron para subir a José Luis Espert, que también en Casa Rosada juegan con la posibilidad de que enfrente a Cristina por la tercera, algo que el diputado nacional se registra. Sí, hay que tener en cuenta algo, digo, informativamente, para explicar para quienes no están al tanto de esto, que es lógico aparte de todo. Para ser candidato en la provincia tenés que tener 2 años en la provincia o haber nacido en la provincia. Sí. Pero podés ser candidato o candidata por cualquier sección electoral. Exactamente. No tenés que haber nacido en la tercera para candidatearte por la tercera. De hecho, Cristina nació en La Plata, o sea que la octava. O sea, claramente, o sea que sería legal que Esper, que nació en Pergamino, se presentara en la tercera. Después es una decisión política, por supuesto. Bueno, va a ser interesante la semana que viene, desde ya me parece, ¿no? Ponele. Ponele si va a ser interesante. Y cómo se van definiendo algunas cosas en ese sentido. Última pregunta, ¿ya se aplicó las resoluciones que restringen el trabajo de colegas acreditados en Rosada? Sí. Sí. ¿En qué? Recordémoslo. En la circulación por la propia Casa de Gobierno. Antes estaba impedida el sector presidencial y ahora hay limitaciones para circular desde el patio de Palmeras, distintos pasillos, no se puede hacer guardia, no se puede permanecer. ¿Eso ya se aplica? Sí. Desde esta semana O sea, ya ustedes con pueden mucha estar claridad. solamente en sala de periodistas, vamos a poder decir físicamente. Podemos ir al baño por ahora. Todavía. Por ahora, Bien. Cecilia. A tomar un café. También. Bien. Depende con quién. Claro. ¿Pero pueden ir a algún despacho de planta baja? Digo, si es un explico, punto a punto, sí. Sala de periodistas está en el primer piso de la Casa Rosada. Claro, es un punto a punto que tenés que avisar. Si es un punto a punto, sí. Si vos estás yendo y no podés quedarte en la puerta si de repente allí está dando una... No podés pasillar. No. Si hay una reunión importante que está llevando adelante en un pasillo que es de acceso libre, vos no podés estar a metros de esa puerta esperando a ver si terminó la reunión, si sale alguien. Eso ya no se puede. Yo no sé si es por eso, ustedes sabrán, pero la presentación del proyecto por el tema dólares en el colchón no tuvo posibilidad de preguntas. No hubo colegas preguntando nada ahí. La de Esper, vos. La de Esper. Fue grabado, de hecho fue grabada. ¿No? Sí hubo periodistas. No, sí. ¿Hubo preguntas? Sí, hubo. ¿Ah, fue grabado? Me habían No, fue informado. a la tarde. No había habido preguntas. Muy Hubo bien. preguntas, sí. Bien, el triángulo de hierro del gobierno, ¿cómo está? ¿Está intacto?
está atado con alambre. ¿Sí? Sí, de Porque, todas maneras... recordemos, lo componen el presidente Javier Milei, Sí. Karina Milei, secretaria general de la presidencia, a sus efectos la hermana, diría Fontana Rosa, la R, por favor, ¿no? La hermana, y Santiago Caputo. Me parece, sin embargo, que al menos ha atravesado una buena semana, dada la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, y que hay algunos puntos de coincidencia en la estrategia electoral en torno a esta candidatura. Después, en todo lo demás, en cuanto tiene que ver a cómo se van a definir las estrategias en estas elecciones, hay muchas disputas, hay muchas internas y hay una puja permanente por ver qué sector prima o cómo se van a conformar esas listas más adelante. Atado con alambre, dijo. Bueno, desde la victoria ¿Por qué? de Manuel Adorni en las elecciones porteñas a esta parte está en una suerte de tregua. El mismo Javier Milei ese día posteó una foto con ellos tres abrazados y dijo viva el Triángulo de Hierro o algo, una frase similar. En un gesto también simbólico, Milei bajó directamente al escenario con Manuel Adorni y evitó saludar antes tanto a los libertarios del Salón Martín Fierro como al clan Menem, por ejemplo, para que nadie se sintiera ofendido. Los de Martín Fierro son la Fuerza del Cielo. Claro, quienes responden a Santiago Caputo. Caputo. Las oficinas Martín Fierro son en las que trabaja Santiago Caputo y varios funcionarios. Bien. Digamos, esa noche se instauró una suerte de tregua, intuyo también que, porque bueno, estaban contentos por el festejo, también Santiago Caputo de alguna manera le reconoce a Karina que ella haya cedido, por decirlo de alguna manera, a Manuel Adorni, que es un hombre de su confianza. Claro. Por ahora sigue esa tregua, pero se sabe que hay diferencias en torno al armado electoral. Bien. Y muchas. De hecho, puntualizo, en la tercera, Iñaki puede llegar a ser un nombre de síntesis. Claro. Versus Espert, como decíamos, o el Iñaki, Gordo Dan. Iñaki, que era el mimado de Milei, gran protagonista, y después en un momento lo frizaron por completo. Y ahora volvió. A principios ya de este año empezó a aparecer nuevamente en el Congreso, en Casa Rosada. ¿Pero cuál es la relación Ese de...? es Santiago Caputo. No, ¿O no? no necesariamente. Por Ah, eso ok. tiene buen vínculo con los dos. Él bien. no forma parte de él, no tiene una computadora en el Salón Martín Fierro. Claro. Bien. No es parte de la tropa digital orgánica de Santiago Caputo, pero tiene muy buena relación con las dos terminales, que son Karina Milei y Santiago, y tiene una llegada directa al presidente. Pero bueno, sabemos que muchos de los que tenían llegada directa al presidente luego fueron quemados por el Triángulo de Hierro, sobre todo por Karina Milei. Vos decías, ¿cómo se explica? Yo creo que tiene un activo muy valioso, Iñaki, que es la fidelidad. Sí. Es algo muy valorado por los hermanos Milei. Si vos le sos fieles de la primera ola, está demostrado que no para todo funciona, No, pero claro. en general lo respetan. Yo quiero compartir palabras de Iñaki, que habló en las últimas horas sobre la posibilidad de ser candidato en la tercera. Después quiero volver a la gestualidad de Mariano Hamilton, que se está agarrando la cabeza. Es Lo un conozco como si lo hubiera parido. Es que es un país olvidado de Dios. Loco. Cumplió No, 24 ya años está. esta semana. 24 años esta semana cumplió Iñaki. Es Entreguemos más todo. chico que nuestro productor Julián, que es nuestro mastantuono, digamos, ¿no? Sí. Que tiene 26. Iñaki dijo esto respecto a su posibilidad, lo consultaron, de ser candidato en la tercera para enfrentar a Cristina. Yo soy un soldado del presidente Milei, voy a estar a donde él me diga que tengo que estar y considero que en la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, en la tercera sección electoral, habla del éxito político y a nivel gestión que está teniendo el presidente Javier Milei, ¿no? Está claro que Cristina bajando a ser diputada provincial habla de que no solamente la nación no la banca, sino que no puede ni ser candidata a diputada nacional en la provincia. Con lo cual me parece que esta candidatura vuelve a traer sobre la mesa el éxito de la gestión del presidente Milei. Y en términos de las elecciones en otras provincias, me encuentro haciendo campaña por los candidatos de Milei. En cada una de las provincias, nuestros candidatos a concejales, a diputados provinciales, a senadores provinciales, necesitan el apoyo para poder sacar a las castas provinciales, para poder llevar el modelo de Milei a las provincias. Así que en ese sentido estoy bancando los candidatos del presidente Milei en todo el país. Repita la pregunta. 24 años. Pero no podés ser candidato. ¿Sí? Hasta los 22. 24. Sí, sí, sí. Son 22 la Son mínima 22. para ¿Ah, sí? diputados. Sí. Testimonio de nuestros compañeros de Cenital, del fin de la metáfora, un testimonio para ese programa. Tengo una última pregunta para Cecilia y para Alan. ¿Qué es de la vida de Victoria Villarruel, dícese vicepresidenta de la Nación?
¿En qué momento está eso? ¿Vos escribiste algo, Cecilia? Bueno, es que ella en esta última semana reformuló un poco su gabinete y también podría decirte que armó su propio triángulo de hierro. Ella se deshizo de varios de sus colaboradores más allegados, de sus personas más de mayor confianza, y eligió rodearse de varios personajes que vienen del círculo militar, un círculo que ella conoce bastante bien, digamos, son militares retirados o demás. Y también aprovechó para ascender a varios trabajadores de la Cámara que venían exigiéndolo, entendiendo un poco en esta última decisión que de esa manera se iba a evitar por ahí el famoso aumento de dietas. Claro. Pero lo cierto es que renovó todo su equipo más cercano y hay varias críticas en Casa Rosada a esta decisión porque muchos le endilgan que algunos de los nombres propios que ella eligió para rodearse son personas muy críticas de Javier Milei. Así que la siguen manteniendo al margen de Casa Rosada. Ellos dicen, siempre han dicho despectivamente de Victoria Villarruel que ella está para tocar la campanita. Claro. Despectivamente. Es decir, como que su lugar es el Senado. Lo último público fue el desaire de Milei en el TDU, ¿no? Y es una decisión, me parece, directa de lo que fue la elección de la Ciudad de Buenos Aires, donde todo lo que ha tenido un origen libertario y que ya estaba fuera del sello de la Libertad Avanza cosechó pésimos resultados electorales. Claro. Entonces, también el cambio se da en la búsqueda incluso de una renovada imagen. Si uno ve algunas actividades que ha tenido Victoria Villarruel en el último tiempo, en la última semana, también intentan mostrar como otro costado de la vicepresidenta, alejado de algunas otras discusiones que ha planteado, ahora que incluso las han llevado. Y anduvo también por la provincia de Buenos Aires estos días. Estuvo También. recorriendo la provincia de Buenos Aires. Provincia, sí. Y hay como una renovación de su imagen, esto que vos Exacto. decías. Lo último que se me viene a la mente es una merienda compartida con niños esta semana, hijos de trabajadores del Senado. Digamos. Bueno. Hay un refresh, ¿no?, ahí de su La imagen. sensibilidad, sí, y sobre todo con niños, en el momento en que el gobierno ataca el hospital pediátrico referente en América Latina. No aprendo nunca la lección de no decir la última. Mañana, día del... Tenés que aprenderla. Y la periodista, les quiero preguntar si que pidan un deseo para su actividad periodística para este año que comienza. ¿Qué desearían en torno de su actividad, de la actividad periodística? Vale decir salario, por supuesto, vale todo. Cecilia. Bueno, mejoras salariales desde ya, y me parece también que más que nunca se está atacando a la prensa. Digamos, estamos en una situación bastante violenta. El último relevamiento del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, da cuenta de que un tercio de los encuestados que participaron en este relevamiento han dicho que en el último año han sufrido ataques por parte de las fuerzas de seguridad. Me parece que sobre todo eso, que se pueda trabajar con libertad y que no haya represión para los trabajadores Bien. de Alan. prensa. Y también que haya mayor conciencia por parte también de la sociedad, ¿no? Del lugar que merece la prensa, porque parte de eso tiene que ver, parte de las acciones que se llevan adelante hoy desde el poder político son consecuencia de que hay cada vez mayor descreimiento por parte de la sociedad de la actividad de la prensa, también producto de, colegas que no honran la profesión, por lo cual también brego por eso, porque se pueda despejar la paja del trigo también en nuestro oficio y que la sociedad pueda valorar. Que tengan un feliz día mañana. Gracias por haber venido. Igual. Tremenda profesionalidad de Cecilia y de Alan en su tarea como acreditados de Casa de Gobierno. Gracias en serio por haber venido. A ustedes. Entonces,